Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar para los que ya me conocen y para los que no, mi nombre es Andrea Vicintini, soy especialista en nefrourología y hoy nos encontramos para charlar sobre cuidados a tener en cuenta en pacientes con riesgo de enfermedad renal. Desde ya, muchísimas gracias al laboratorio John Martin que me volvió a convocar para que nos encontremos nuevamente. Y bueno, elegimos este tema porque me parece muy importante a tener en cuenta, ya que a veces se puede llegar antes a la consulta y se puede brindar al paciente una mejor calidad de vida, actuando bastante más temprano y incluso a veces se puede prolongar el promedio de vida. Así que bueno, vamos a trabajar este tema hoy. Empecemos entonces por definir qué sería un riesgo. Bueno, definimos un riesgo como la posibilidad de que se produzca un perjuicio o daño. ¿Qué sería entonces un riesgo para nuestros pacientes? ¿Y quiénes estarían en riesgo dentro de nuestros pacientes específicamente? Entonces, sería bueno empezar a desmenuzar quiénes de nuestros pacientes son plausibles de desarrollar una enfermedad renal. Y entonces empezamos a pensar en nuestros pacientes. Todo paciente proteinúrico, todo paciente que presente una endocrinopatía, todo paciente que tenga una litiasis ya sea baja como alta y aquellos pacientes incluso que se haya logrado con éxito la disolución médica de esos litos, todo paciente con infección urinaria, aunque se encuentre en las vías urinarias bajas, puede ascender y transformar esa infección en una pielonefritis. Los gatos que presentan FLUT, es muy importante tener en cuenta cuántos episodios de FLUT tuvieron, si esos episodios son del mismo tipo o no, presentan distinto tipo de etiología, puede ser que haya presentado una infección urinaria, puede ser que uno haya sido obstructivo y el otro no, no necesariamente son del mismo tipo, pero todavía no tenemos claro qué sucede con esos riñones de esos gatos que presentan fundamentalmente más episodios de FLUT a lo largo de su vida. ¿Qué pasa con los pacientes con Ehrlichia positivo? ¿Qué pasa con los pacientes que tienen virosis positivas como BIF y BILEF? ¿Qué pasa con esos pacientes con una piómetra que actúa como una cuba y que terminan desarrollando una poliuria y una polidipsia secundario a esa infección, fundamentalmente aquellas piómetras a cuello cerrado? ¿Qué pasa cuando uno necesita usar una droga con fines terapéuticos pero que va a terminar siendo nefrotóxica? ¿Qué pasa con esos pacientes que están en una etapa de la vida donde empiezan a ser mayores a partir de los 7 años en el felino y a partir de los 10 años en el canino? Recordemos que ya habíamos hablado que hay que controlar el valor de fósforo sérico, que es un valor muy importante a tener en cuenta y que está estadificado por IRIS, que es International Renal Society, según las etapas renales, en aquellos pacientes que ya presentan densidades urinarias bajas. Recuerden que es un signo inicial de una enfermedad renal, y en aquellos pacientes donde le hacemos seguimientos seriados de creatinina y esa creatinina evoluciona aumentando en el tiempo, evoluciona hacia adelante. En aquellos pacientes neurológicos, los parapléjicos o las incontinencias urinarias a consecuencia de una alteración neurológica, en aquellos pacientes con alteraciones en las imágenes
Bueno, habiendo graficado entonces todas las posibilidades que nos pueden llevar al desencadenamiento de una enfermedad renal y recordando que 1 de cada 3 gatos y 1 de cada 10 perros pueden desarrollar enfermedad renal crónica, vamos a empezar a graficarlo con un caso. Me llama una dueña hace un tiempo donde me cuenta que le diagnosticaron una enfermedad renal crónica a su perra que se llama Nala y que cuando empiezo a preguntar datos de esa perra me dice que tiene 5 años, que es una mestiza de Yorkie y que es hembra. También pregunto sobre sus antecedentes porque es muy importante saber cuál es la historia o qué posibilidades de herencia podría llegar a tener. Ahí me entero que la madre de Nala había sido una perrita que había muerto por una falla renal. Ella me cuenta que el diagnóstico de enfermedad renal realizado en una veterinaria desencadena el tratamiento con un cambio de dieta y cuando le pregunto cómo había iniciado o por qué habían decidido concurrir a esa veterinaria, también me cuenta que una semana previo a notarla un poco más caída, Nala había empezado a tomar bastante más agua y lo que notaba la dueña es que orinaba cada 5 minutos. O sea, parecería que hablaría de una poliuria polidipsia. En esta veterinaria le indican análisis de sangre y orina. En esta charla con la dueña me cuenta que le habían hecho un análisis de sangre a Nala hace un año que como valores representativos le había dado un hematocrito del 55%, el valor de creatinina estaba dentro de la etapa 1 según Iris, 1.40 si hablamos de creatininas normales, dentro de los valores normales, y un poco alterado el valor del colesterol en 338. El resto de los valores sin particularidades. Le hacen un control luego de 6 meses, vuelven a repetir un análisis de sangre y entonces acá nuevamente sostiene un hematocrito de 54, con lo cual ya podríamos empezar a pensar en una deshidratación crónica sostenida. Tiene un comportamiento ascendente de la creatinina en 1.79, con lo cual podríamos pensar en que estaría pasando a un estadio 2 según Iris, pero todavía tendríamos que descartar el factor prerrenal que nosotros estamos viendo acá o que empezamos a sospechar por este hematocrito bastante elevado. Aparece un fósforo alto, recuerden que por cada estadio de Iris tenemos un valor de fósforo que es conveniente no pasar los 4.5 de miligramos por decilitro. Acá ya tenemos un valor que empieza a ser alto, preferentemente como un exceso, podríamos sostener un fósforo de 6, aunque yo prefiero que sea de 4.5. Y si pensamos en un grado de deshidratación sostenido, también llamaría la atención una densidad isostenúrica, ¿sí? 1020. Lo esperable en estos casos es que la densidad sea mayor, porque ¿qué va a hacer el organismo frente a una situación de deshidratación crónica? Tratar de conservar el líquido. Y junto con este valor de fósforo que lo vemos un poco alterado, aparece un calcio un poco con un valor menor del normal. O sea, acá ya tendríamos que empezar a pensar en un juego entre el metabolismo del fósforo y el calcio que empieza a desencadenarse cuando se inicia la enfermedad renal. Junto
con un urianálisis le hacen una relación proteinuria-creatinuria. El urianálisis tenía un sedimento inactivo, pero aún no teniendo un sedimento inactivo, fíjense el valor de proteinuria que hay. Recuerden que a partir de 0,405 consideramos que ese paciente estaría proteinúrico. En este segundo control le hacen una ecografía donde aparece una vejiga distendida con un lumen que presenta un contenido anecoico y una pared un poco engrosada. Si vamos a los riñones, aparecen con una ecogenicidad cortical ligeramente aumentada, pero tiene una adecuada definición córtico-medular y bordes regulares. En las imágenes entonces sus riñones aparecen bastante bien, con una cierta afección de una cistitis aparentemente, pero lo más llamativo de esto, que coincide con ese periodo o esos periodos que la dueña habla de polidipsia, es que aparecen las pelvis bilateralmente dilatadas, lo cual son signos generalmente de polidipsia, si no hay una obstrucción ureteral. Por eso acá el ecografista nos los aclara, no se observa dilatación ureteral al momento del estudio. Entonces acá confirmaríamos a través de una imagen que ese paciente se encontraba en polidipsia. Si bien la imagen de sus riñones aparecen todavía bastante bien, porque son regulares, porque tiene una buena definición córtico-medular, a pesar de tener una cierta inflamación por presentar aumentada la ecogenicidad cortical. Bueno, hasta acá, a pesar de los resultados de sangre que obtuvimos y de orina, se toma la decisión de volver a repetir los controles a los 2 meses y como terapéutica indican un cambio de dieta hacia un balanceado renal. Es la única medida tomada hasta el momento. El nuevo control entonces es una relación proteinuria-creatinuria que vuelve a dar casi el mismo valor que el anterior de 8,42. Acá no hacen o no me muestran el urianálisis para constatar que el sedimento sería inactivo, para poder darle importancia a esta relación proteinuria-creatinuria. Lo que pasa es que igual está tan alejado de la estadificación que determina IRIS. Recuerdan que un paciente a partir de 0,5 es considerado proteinúrico, que en realidad ya no importa si el sedimento es inactivo o activo debido a lo alejado que está del valor normal. O sea, concretamente es una segunda medición de proteinuria-creatinuria en un mismo paciente que certifica que es un paciente proteinúrico. A los 7 meses es cuando se comunican conmigo de este último análisis con una paciente ya con signología clínica, anoréxica, bajando de peso y con un mal estado general, donde me muestran los últimos análisis de sangre, que aparece un hematocrito de 41, ya estaba empezando a bajar, una urea de 314 y una creatinina de 6,30. O sea, de la etapa 1-2 que veníamos viendo en los primeros análisis, ya pasamos a una etapa renal 4. Empieza a tener una albúmina baja de 2,1 y fíjense el valor del fósforo, 16,10. Recuerden que hasta el momento la única medida terapéutica fue cambiar la dieta por un balanceado renal. Y creo que en este momento, cuando ANALA se descompensa, empiezan a pasar fluidos endovenosos, gastroprotectores
y creo que algún antibiótico a pesar de no tener alteración en los glóbulos blancos. Bueno, con esos valores, la dueña me dice que no habían hecho un análisis de orina, así que yo le pido el análisis de orina con relación proteinuria-creatinuria nuevamente, porque para mí era un paciente nuevo. Todo esto que les conté sucede en otro lugar, yo lo tomo como historia previa y entonces acá aparece ya o sostiene la isostenuria con un sedimento inactivo. Yo pido la proteinuria y creatinuria y no la hacen. De hecho, en la conversación que tengo con la dueña, ella me dice que bueno, que sabía que le había dado ese valor, pero que no encontraba la relación proteinuria-creatinuria. Entonces, en el caso de Nala, donde tenemos en los primeros análisis de sangre valores buenos, pero que en una primera instancia ya nos da proteinúrica, tendríamos que empezar a comprender que la proteinuria está relacionada con el desarrollo de azotemia. Por lo tanto, es importante adelantarnos a ese suceso y tratar de enlentecer ese progreso de la enfermedad. Si hablamos de un gato, todavía esto es peor, porque es un factor de riesgo independiente de la enfermedad renal. Es un factor de mal pronóstico en el gato, entonces uno tiene que actuar frente a cualquier gato proteinúrico para poder mejorar su calidad de vida. Es muy importante comprender que la proteinuria es un hallazgo clínicamente relevante, que hay que investigar su origen cuando la tenemos, si es glomerular, si es tubular o si tiene un origen prerrenal, y puede desarrollarse en un estadio inicial de enfermedad renal. Un paciente no azotémico pero proteinúrico es un paciente enfermo renal. Esto es un concepto muy importante que tenemos que empezar a considerar si queremos actuar tempranamente y tener resultados más exitosos con nuestros pacientes. Bueno, en NALA también habíamos visto que tenía un comportamiento de ascenso el fósforo sérico. Entonces, es importante recordar que el aumento de la concentración de fósforo es un factor inicial en el desarrollo del hiperparatiroidismo secundario renal, que suele ser una complicación porque aumenta la concentración de paratormona, que recuerden que es una toxina urémica, y que esto ocurre en el 84% de los gatos que tienen enfermedad renal y en el 76% de los perros que tienen enfermedad renal. Entonces, IRIS, a partir del 2006, incorporan los valores estadificados de fósforo para cada uno de los estadios renales. Es un objetivo a perseguir, ya que está asociado con la supervivencia del paciente. Aquellos pacientes que presentan fósforos elevados tienen peor pronóstico que los que no. Entonces, vamos a hacer un recordatorio. Recordemos que el fósforo sérico y el calcio sérico son controlados por dos hormonas, por la paratormona y por el calcitriol. Que el aumento de fósforo sérico va a producir una disminución del calcio iónico y que esto está relacionado por la ley de acción de masas, ¿sí?
que las hormonas que regulan el fósforo las denominamos fosfotoninas y que el fósforo solo puede excretarse a través de la orina. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en una enfermedad renal crónica donde se disminuye el filtrado glomerular, si solo se excreta por orina y continuamos utilizando la misma dieta, que es la que contiene generalmente el fósforo, porque el fósforo en una gran parte proviene de la dieta, vamos a tener indudablemente un aumento de esa concentración. Entonces, esa disminución del filtrado glomerular en una enfermedad renal va a llevar indudablemente a la retención de fósforo. Esa retención de fósforo va a producir una sobrecarga que va a terminar en una hiperfosfatemia y en un aumento de la paratormona. Lo que a mí me gustaría dejar en claro y es importante también a tener en cuenta es que los mecanismos que involucran a la enfermedad renal crónica temprana no son los mismos que involucran a la enfermedad renal crónica tardía. Por eso es muy importante llegar temprano al manejo del fósforo. Y ahora vamos a explicar un poquito por qué. En los inicios de la enfermedad renal crónica, es decir, cuando se comienza a desarrollar la enfermedad, el aumento del fósforo está conducido por el FGF23, que es un factor de crecimiento fibroblástico, que es una toxina urémica. Entonces, aumenta su valor en sangre y comenzamos a tener fosfaturia, porque para poder mantener esa ley de masas de la que hablamos en las presentaciones anteriores, comienza a eliminar ese fósforo que está en exceso a través de la orina, que es la manera de donde podemos eliminar el fósforo. Entonces, el desarrollo de la hiperfosfatemia, cuando nosotros encontramos ya el fósforo en sangre elevado, estamos tarde. Esto es lo que a mí me interesa recalcar. No tenemos que esperar a que el fósforo esté elevado en sangre para actuar. Y esto lleva a el progreso del hiperparatiroidismo secundario renal, porque van a empezar a trabajar el organismo en ese equilibrio finito entre el fósforo y el calcio. Entonces, la hiperfosfatemia sérica en la enfermedad renal crónica es razón de menor sobrevida y de mayor morbilidad. Ni hablar de los gatos, donde para el gato realmente es un predictor de progresión renal. Entonces, cerrando ya el caso de Nala, donde hablamos de la hiperfosfatemia y hablamos de la proteinuria, donde se hicieron seguimientos del paciente, pero faltó intervención en lo que estaba sucediendo en ese paciente. Cerrando esto, empezamos a hablar de los pacientes parasitados o infectados. Fundamentalmente en el caso de los gatos por Bifo-Vilef y en el caso de los perros me interesa mucho hablar de aquellos pacientes Ehrlichia positivos, ya que terminamos teniendo nefrópatas que a veces, si intervenimos antes, seguramente vamos a tener un paciente con una mejor calidad de vida. Entonces, es muy importante también tener el concepto que pacientes diagnosticados con enfermedades infecciosas o parasitarias son individuos que presentan un riesgo alto de desarrollar enfermedad renal. Entonces uno se preguntaría, ¿por qué
son pacientes con tanto riesgo de desarrollar enfermedad renal. Si yo traté la Ehrlichia, tiene sus plaquetas normales, le di el antibiótico que le tenía que dar. En algunos casos podemos lograr negativizarlos. ¿Por qué Simón, el gatito que me dio BIF positivo y no tiene signos renales, lo tengo que tratar como un paciente que muy probablemente a la larga termine desarrollando una enfermedad renal? Y entonces yo lo que les invito es nuevamente a acordarse de la anatomía del glomérulo y fundamentalmente de todas sus partes, acordarse de las células mesangiales. Bueno, entonces las células mesangiales están localizadas entre las células epiteliales y son más abundantes donde la arteriola eferente ingresa al glomérulo. Es muy importante tener el concepto que estas células mesangiales son células que forman parte del sistema retículo endotelial. También es importante acordarnos que el filtrado glomerular es el resultado de la presión hidroestática y la presión oncótica también en la arteriola eferente. Y que frente a una vasoconstricción va a haber un aumento de la presión hidroestática, frente a una vasodilatación va a haber una disminución de la presión hidroestática y que esto va a ocurrir en la arteriola eferente y que va a modificar el filtrado glomerular, este juego de dilatación o de constricción de esa arteriola eferente, junto con esta función que tienen las células mesangiales frente a una agresión del organismo, ya que, como dijimos, forman parte del sistema retículo endotelial. Sabiendo esto entonces, y créanme, yo le digo que la mayoría de las enfermedades glomerulares son producidas o aumentadas por mecanismos inmunológicos. ¿Qué es lo que ocurre? Inician esa glomerulonefritis los antígenos anticuerpos circulantes como factor predominante, como factor desencadenante de esta glomerulonefritis. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, ¿por qué? Porque los agresores, ya sea parásitos, virus o bacterias, generan antígenos livianos, pero en exceso, que no precipitan y sí se mantienen en solución. Esto que no precipite lo que produce es un escape de la degradación de las células del sistema inmune y logran depositarse en los tejidos. Esto me lleva a un estado de inflamación importante, donde actúa el complemento y otros componentes inflamatorios, y termina entonces asentándose fundamentalmente en el lecho glomerular, fundamentalmente a nivel de las células endoteliales. Esto no ocurre de inmediato, ¿sí? No es un efecto inmediato. Esto ocurre cuando finalmente se satura el sistema retículo endotelial. En este proceso hay un aumento de la permeabilidad vascular, tanto las plaquetas como los basófilos van a liberar aminas vasoactivas y indudablemente todo este camino me va a llevar al desarrollo de la glomerulonefritis. También se van a generar anticuerpos circulantes que van a reaccionar contra antígenos propios, contra los antígenos de la membrana basal del glomérulo. Todo esto lleva a la formación de fibrina.
y luego finalmente termina en una esclerosis del glomérulo. Entonces es muy importante entender que los cambios tempranos de todo esto son reversibles. Los cambios tempranos son reversibles. No así la fibrosis. O sea, cuando ya el proceso inflamatorio se transformó en fibrosis, en un glomérulo esclerosado, no tenemos vuelta atrás. Y es a esto a lo que tenemos que llegar de manera más tardía posible o tratar de no llegar. Si bien es muy difícil, pero sí amerita la intervención para que ese camino sea lo más lento posible. Entonces, con todo esto es importante tener el concepto de que la glomerulonefritis crónica es la forma más severa de glomerulonefritis, que es irreversible y que tiene un pronóstico grave. Que la glomerulonefritis expresa proliferación e inflamación endocapilar del glomérulo y que puede ser tanto asintomática como manifestarse. ¿Qué quiere decir con esto? Que en un paciente que tiene un proceso infeccioso o parasitario, puedo no tener signología de una alteración glomerular, pero amerita de todas maneras llevar adelante una nefroprotección, porque seguramente todo este proceso inflamatorio está sucediendo y cuando se manifieste sea tarde. Yo voy a tener muchas menos herramientas para poder enlentecer ese camino. Entonces, es importante acordarse que una vez que la cantidad de nefronas que se van perdiendo llega a un punto crítico, las que se hipertrofian, las remanentes, siguen sufriendo daño y muriendo, aunque liberemos al paciente de la enfermedad primaria, aunque ya esa enfermedad primaria no esté. Entonces tenemos que saber que va a haber una progresión espontánea de la enfermedad renal crónica. Por eso insisto en que lo que nosotros tenemos que hacer es intervenir para que a pesar de esa progresión espontánea logremos enlentecer a través de la nefroprotección ese desarrollo de la enfermedad crónica. ¿Cómo? Bueno, a través de la observación, seriada de nuestros pacientes, a través de tener sensibilidad para ver los cambios progresivos y a través de lo que estuvimos remarcando en esta clase, fundamentalmente detectando aquellos pacientes que presentan un riesgo de desarrollo de enfermedad renal. Otra cosa que me gustaría aclarar, y que más o menos lo vimos, pero no lo terminé de cerrar, recuerden que el deterioro funcional de la enfermedad renal crónica ocurre más tarde que los daños estructurales. Entonces, a veces, cuando tenemos una imagen de riñones mortificados, pero todavía no tenemos signología clínica, también estamos hablando de un paciente enfermo renal. Esto muchas veces es un factor de confusión frente a la óptima intervención nuestra. A modo de sugerencia, podríamos entonces agrupar nuestros pacientes en proteinúricos persistentes sin albúmina baja o azotemia, proteinúricos persistentes con albúmina baja a nivel sérico y en aquellos pacientes que se presenten en zonas endémicas de Ehrlichia. Entonces, para cerrar y a modo de resumen,
¿Quiénes son finalmente los pacientes que están en riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica y en los cuales tenemos que intervenir antes a través de una buena nefroprotección? Bueno, son los pacientes con diagnóstico de enfermedad infecciosa y parasitaria, los pacientes gerontes de más de 10 años, fundamentalmente en el canino, y yo diría en el felino, antes de 7 años en adelante, pacientes proteinúricos persistentes, debo intervenir en esos pacientes, pacientes que tengan una evolución progresiva de las creatininas, con lo cual yo debería tener un seguimiento y unas creatininas basales de esos pacientes, pacientes litiásicos, ya sea de primer episodio o de recurrencias, pacientes con afecciones de vías urinarias bajas, esos pacientes deben tener un seguimiento y ver qué es lo que ocurre con su riñón, a pesar que los primeros procesos se establezcan en las vías urinarias bajas, y pacientes con alteraciones en imágenes del aparato urinario. Entonces, todos ellos deben tener un seguimiento cercano, ¿sí? No puedo diagnosticar una Ehrlichia, tratar la Ehrlichia y volver a ver a ese paciente 4 años más tarde, porque seguramente voy a tener un paciente que va a tener una comorbilidad. Ya no voy a tener solo el problema de erliquiosis, sino voy a tener el problema de enfermedad renal crónica o una glomerulonefritis, que es una de las formas de la enfermedad renal crónica. Debo hacer mediciones seriadas de todos los pacientes. Cuando digo mediciones seriadas, también me refiero a las imágenes. Debo tener imágenes varias de ese aparato urinario. En todos debo realizar nefroprotección y debo realizar uroprotección en el caso de que el problema inicial se asente en el aparato urinario bajo. Y es muy importante, y de esto nos olvidamos muchas veces, es de formar un team entre nosotros, el paciente y el dueño. Debemos lograr la adhesión al tratamiento de nefroprotección y de uroprotección al dueño. Entonces, es un trabajo que el veterinario se debe tomar si quiere conseguir el éxito y si quiere realmente mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Bueno, muchísimas gracias entonces por haberme acompañado hasta acá. Les quería contar antes de cerrar que me parece importante que tengamos en cuenta todos los pacientes a los cuales tenemos que realizarle nefroprotección, y elegí este tema porque me toca de cerca ver muchos pacientes que siempre me queda la duda de si hubiésemos actuado antes, le hubiésemos cambiado un poquito la vida. Así que les mando un saludo grande y agradezco muchísimo a John Martin por esta oportunidad que me da de compartir estos momentos con ustedes. Nos estamos viendo.